vivo. Sintonízalo en los 1100 AM, en la web www.radiooriente1100.com y en las redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias, Cundo Camarena, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí de vuelta en este su programa Osvaldo en Vivo. Se transmite por esta 1100 AM Radio Oriente, la primera, siendo el número 1 de la tarde. Como siempre, muchísimo contenido a nivel local, nacional e internacional. No se detiene el bestiario político de la República Dominicana, los movimientos sociales, las transformaciones, los cambios dentro de la sociedad dominicana que se producen a diario, y esto se debe al comportamiento psicosocial, idiosincrático de la República Dominicana. Entonces, gracias Cundo allá en los controles, Cundo que hoy está un poco resacado, parece que tomó mucho alcohol anoche, un bandido al fin, y eso es parte de la convivencia dominicana. Miren, el equipo de Gonzalo Castillo pide a PLDistas no sembrar dudas ni provocar fisuras internas. Pero, ¿cómo no sembrar dudas, Gonzalo? Pero 4 de los aspirantes, de los 5, 4 fueron a un debate patrocinado por varias universidades del Gran Santo Domingo a presentar la propuesta de los aspirantes a ser los candidatos presidenciales de esa organización, Gonzalo. Y tu jefe, tu líder, Danilo Medina, no quiso que eso fuese transmitido por parte. Y lo que hizo fue echarle un cubo de aquello a esas actividades. Lo que hizo fue darle la espalda a Francisco Javier García, a Domínguez Brito, quien está también en el ruedo. Entonces, decir que no dejarse confundir. ¿Confundir con qué? Si eso está muy claro. Danilo Medina lo quiere a usted imponer por encima de todo el mundo, de los pensadores y no pensadores, por encima de todo el mundo. Y no hay que, dice Gonzalo, que pretendan instalar un relato de conflicto y división interno. Bueno, el relato de conflicto y división interno lo está proponiendo Danilo Medina con ese tipo de actuaciones, quien es el amo, dueño y señor de esa organización. Eso no lo está inventando nadie, los hechos están ahí. Entonces, que Gonzalo diga que no, que el relato de conflicto y división, bueno, eso lo ha propiciado el señor Danilo Medina, su jefe, señor Gonzalo. Entonces, pero nada, sigan marchando en esa dirección, porque lamentablemente esa es una posición totalmente irónica, porque ¿quién es que está patrocinando o quién fue que le dio la espalda a Francisco Domínguez Brito, a el señor Francisco Javier García y los demás componentes que fueron a aquel debate que no fue televisado ni presentado en las páginas oficiales del Partido de la Liberación Dominicana? Todo eso lo propició Danilo Medina recientemente. Entonces, la frisura y la división, los malsinsabores, lo está propiciando el Danilo, Gonzalo. No es Francisco Javier, ni Domínguez Brito, ni los demás aspirantes a ser el candidato o la candidata de esa organización en busca de la presidencia. Quien está propiciando esta situación, el señor Danilo Medina. Pero no lo digo yo, nada más hay que ir a las declaraciones que dio Francisco Javier y a su Twitter y ver, hoy X, y ver cómo Francisco Javier detalla allí y los dirigentes que siguen esta corriente de Francisco Javier García, lo interno de esta organización, el cual juega un papel muy preponderante Francisco Javier García. Recuérdense que es el arquitecto de los grandes triunfos del Partido de la Liberación Dominicana, fue ese señor. Entonces, pensar o Gonzalo Castillo esbozar esta idea o este pronunciamiento realmente le está faltando a la verdad. Y esto, más temprano que tarde, va a traer división dentro de esta organización, ya más de la que ha habido. Bueno. Porque la más grande fue, recuérdense aquella, donde se fue Leonel Fernández, o lo fueron. Lamentablemente el Danilato lo fue. Después de aquellas internas el 19 de octubre del 2019, donde el señor Gonzalo Castillo, todavía a las 3 de la mañana, se estaba votando en aquella demarcación. Entonces, de tal forma que
eh, esta situación, realmente deja mucho que pensar. Entonces, la ficción está ahí dentro. El relacionalista público del proyecto político de Castillo Yuri Enrique le pidió a los compañeros del PLD no sembrar dudas ni incurrir en la provocación de fisuras internas en las filas del partido. Tampoco hacer casos a voces externas con un cinismo cada vez más difícil de disimular. ¡Qué bárbaro! De esta manera, los articuladores de la propuesta electoral del aspirante Castillo buscan promover la unidad dentro del PLD, mientras por otro lado castigan y tratan con una manera indiferente a el compañero Francisco Javier García. Ahí está. Estas declaraciones surgen 4 días después de que uno de los 5 aspirantes emitiera algunas críticas contra la Secretaría de Comunicaciones de esa entidad política por no haber respaldado su participación en un debate organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social, Santo Domingo y algunas universidades. Se trata de Francisco Javier García, quien comunicó el pasado martes, verlo ahí, haber sentido vergüenza y pena luego de que los canales de información del PLD no difundieran sus intervenciones junto a la de los demás postulados que acudieron a la convocatoria de la sociedad. El PLD pasa tiempo hablando de que queremos conectar con la sociedad, y cuando esa sociedad, a través de sus instituciones, convoca al PLD a debatir ideas, propuestas, críticas al gobierno y soluciones, desde dentro le damos la espalda, dijo a través de sus redes sociales. El único aspirante que decidió no asistir a esa actividad desarrollada el pasado domingo fue Gonzalo Castillo. Obviamente, Gonzalo no vaya a esa ni a ninguna actividad porque Gonzalo no tiene absolutamente nada en la cabeza. Eso es un capricho de Danilo Medina. ¿Quién dijo que Gonzalo Castillo está preparado para dirigir ni siquiera, no joda, una provincia? Ahora hay que entregarle el país. Pero esas son las apetencias de Danilo, porque como Gonzalo es un penco, como Gonzalo no tiene la preparación que debe de tener una persona para ser presidente de un país, como él lo va a manejar a su antojo, bueno, pues, con tal razón es que no quiere que Gonzalo asista a esos debates, porque la población se va a dar cuenta de la ineficiencia intelectual que tiene Gonzalo para dirigirse a la nación y para hablar de cualquier tema. Una persona con muchísima deficiencia. Entonces no se le puede... Por eso que Gonzalo no va a los debates. No porque no quiera, no. Es que no tiene la capacidad para ir a los debates. Y por eso no lo exponen. Junto a Javier García estuvieron Luis de León, Francisco Domínguez Brito y Manfred Mata, quienes compartieron en Televisión Nacional sus pensamientos sobre el futuro del país en diversos renglones. El PLD se defiende al ser consultado por este medio. La Secretaría de Comunicación informó que se suscribía al comunicado emitido el pasado 13 de julio por la comisión organizadora de la consulta sobre aspirantes presidenciales de esta organización. El CONE, coordina por la dirigencia de Cristina Lizardo, aclaró que la participación de uno o varios de los aspirantes en espacios de diálogo democrático organizados por instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación u otras organizaciones es de carácter estrictamente individual. Oigan esto, ahora es individual, no son los aspirantes del partido, no, es una manera individual. Ellos son los que van, ellos no son del partido, ellos decidieron ir. Oigan, los sinvergüenza y los charlatanes. Esa misma Cristina Lizardo terminó en el zafacón de la historia. Oiga, que se presta, oiga, cuál es el discurso de ellos. No, ellos van por su cuenta. Pero ellos no son miembros de esa organización y miembros del comité político de esa organización. Vamos a hablar con nombre. Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, todos son del comité político. Entonces ellos fueron por su cuenta. Ustedes no sabían que estaban invitados, porque a Gonzalo lo invitaron. Simuladores, farsantes. El coordinador general de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, reafirmó que ese aspirante continúa apostando por la realización de la consulta ciudadana. Claro que tiene que aspirar a la consulta, porque que en ningún debate y en ningún otro escenario va a tener ningún tipo de causa. Ahí se justifica lo que decía Leonel Fernández, del fraude que le montaron en aquellas primarias. Gonzalo Castillo entiende que es la vía más democrática para determinar el nivel de valoración que cuentan los aspirantes presidenciales.
Sin embargo, la dinámica que busca implementar la alta dirección del PLD para determinar quién será su candidato presidencial en la decisión del Tribunal Superior Electoral TCE, quien aún no ha fijado una posición sobre los expedientes sometidos por los dirigentes Dayamo Victoriano Ramírez y Manfred Mata, los cuales cuestionan la validez legal de ese proceso. Apoyo hacia Gonzalo. Gonzalo Castillo recibe el respaldo de otros aspirantes, provocando que estos desistan de sus pretensiones de encabezar la boleta electoral del PLD. Pero ¿y cómo se puede hablar de democracia en un partido donde los demás no pueden aspirar porque ya está aspirando don Gonzalo y hay que